Muchas gracias, Peter, muchas gracias, Mario, y toda la organización de Sintel por invitarme a compartir algunas de las varias opiniones sobre este tema de tecnología de blockchain en Colombia y pues obviamente revisar qué se ha mencionado en temas regulatorios. Adicionalmente, qué podemos esperar, cuáles son las experiencias internacionales y qué preguntas nos quedan de aquí en adelante. Entonces, para abordar los temas, vamos a hacer una propuesta de dividirlo en 5 capítulos sobre los cuales pues ya pasaré en algunos momentos muy rápido porque se han mencionado aspectos que por los anteriores ponentes, de forma que no voy a repetir sobre lo que de pronto se ha dicho bien y de forma previa. Simplemente recordar que como tecnología, blockchain pues está amparada en nuestro país bajo el principio de neutralidad tecnológica, que se recoge básicamente en la ley 1341, incluso desde el 2012 con la firma electrónica. ¿Qué es neutralidad tecnológica? Nos lo dice la ley 1341 y es: el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia. Por lo tanto, y vistas varias de las aplicaciones que se han y de las funcionalidades que ha tenido blockchain acá, pues es evidente que la tecnología por sí misma no tiene por qué ser regulada. Lo que tiene que ser regulado en algún momento tendrá que ser el servicio o la aplicación a la cual se base dicha tecnología. Y usualmente dentro del mercado se trata de confundir el tema de blockchain con criptomonedas. Así que en la presentación que haré vamos a ver básicamente lo que ha venido pasando en temas de criptomonedas en Colombia desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué retos tiene no solamente Colombia, sino cualquier país para regular este tipo de aplicaciones basadas en tecnología como tecnología blockchain? Y pues hay países, y en esta gráfica que refleja con unos análisis que hace Thomson Reuters, en el mundo, cómo países han considerado que es casi legal, a países que están en verde, los primeros, países que tienen serias preocupaciones acerca de la legalidad de los criptoactivos o criptomonedas, y países en los cuales se ha prohibido de forma expresa o bajo pronunciamientos por parte de autoridades estatales. Así que, como ven, nosotros tenemos un grupo bastante complicado en el cual estamos con Bolivia en América Latina, Egipto, Marruecos, Siria, China, como los países en los cuales se evidencia, de acuerdo con lo que piensa Thomson Reuters, que la actividad de los criptoactivos raya en la ilegalidad. Creo sinceramente que, y lo vamos a ver en esta presentación, que no hace sentido con mucho, pues no creo que sea nuestra posición, pero bueno, después al final la analizaremos. Los abogados me perdonarán, pero para poderme poner en contexto de lo que es la regulación, traje una gráfica que nos dan a los abogados en primer año de Derecho, y es la pirámide de Kelsen, en el cual se evidencia que todo el esquema normativo del país, que proviene del derecho romano germánico y después del derecho francés en Colombia, pues tiene una cabeza que es la Constitución,
Eh, de esa constitución se derivan leyes que precisamente deben obedecer a los principios generales de la constitución, reglamentos que deben obedecer no solamente a las leyes, sino a la constitución, y los negocios y actos jurídicos que celebramos los particulares, las empresas y el Estado, que deben obedecer a reglamentos, leyes y constitución. En ese sentido, voy a traer 3 artículos de la Constitución Política que considero son los relevantes a efectos de lo que ha venido pasando con los pronunciamientos que han hecho las entidades administrativas tales como el Banco de la República, como la DIAN, como la UIAF, que ya vamos a ver cuál ha sido la posición de cada una de ellas. Y el artículo 33 de la Constitución nos dice que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Dentro de los límites del bien común, para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. Es decir, que nosotros los privados, los que actuamos dentro del sector privado, podemos adelantar cualquier acto o negocio jurídico que no esté prohibido por la ley. Y cuando no está prohibido por la ley, pues hay una cantidad de emprendimientos y posiciones en los cuales se mencionan que todo el mercado de criptoactivos o criptomonedas pues está dentro de ese parámetro. Posteriormente está el artículo 137 de la Constitución Política, en el cual se le asignan las funciones al Banco de la República. Y la primera de ellas es regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito. Y a raíz de un comentario que hacía Peter al inicio, si parece pato, si camina como pato, si se comporta como pato, ¿por qué no es pato? Pues es precisamente el Banco de la República quien llega a determinar, un momento, aquí los criptoactivos o criptomonedas, como se les ha mencionado, pues no pueden llegar a ser considerados como moneda de uso legal en el país. Y lo que se mencionó por el Banco de la República, y Diana, si tienes la oportunidad de controvertirme o de ratificarme, pues creo que ha sido la posición, salvo en El Salvador hasta el momento, en el cual los criptoactivos o las bancas centrales de los países han determinado que si bien es un activo, que si bien puede llegar a tener ser parte del sistema financiero, no puede ser considerado una moneda legal de ninguno de los países. En El Salvador, como ya nos lo explicaron, se tomó una decisión diferente y esos recursos que provenían de criptoactivos y específicamente de Bitcoin, hacen parte de la balanza de pagos y del sistema financiero del país. El Banco de la República también tiene la obligación de emitir la moneda legal, tiene la obligación de administrar las reservas internacionales y tiene la obligación de ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de comercio. Entonces, por eso vamos a ver qué ha dicho el Banco de la República respecto a la aplicación más común y más frecuente que se ha tenido en Colombia respecto de blockchain, que son los criptoactivos. Y para terminar, nuestro marco constitucional, el artículo 189, numeral 24, nos menciona que el presidente de la República tiene la obligación de ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público. Entonces, estas funciones las ejerce el presidente a través de la superfinanciera. Y también vamos a ver cómo la superfinanciera ha tomado una posición respecto de lo que conocemos como criptoactivos o criptomonedas, de acuerdo con algunos autores.
Así que bajamos un escalón más, pasamos de la Constitución, vemos esos 3 artículos que le dan funciones al Banco de la República respecto a la responsabilidad monetaria, le da obligaciones al presidente de la República para controlar el sistema financiero y le da la facultad a cualquier empresario de adelantar una libre empresa. Y nos bajamos un escalón más para determinar qué ha pasado en temas de leyes y de documentos COMPES respecto a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, incluyendo dentro de la cuarta revolución industrial la tecnología blockchain. Entonces, desde el 2016, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo del Sector de las TIC ya da avisos de la importancia que tiene el basar la economía en una sociedad de conocimiento y con base en ella iniciar actividades de desarrollo a través de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ley 1955 de mayo de 2019, pues ya se pone en concreto varias de los propósitos que se plantearon en el plan de gobierno del presidente anterior y que desde mi punto de vista tendrán que ser retomados y reforzados con lo que hasta ahora hemos oído del planteamiento del gobierno del presidente Petro para identificar que esta es una economía que va a tener que ser objeto de fortalecimiento, de dinamización por parte del gobierno nacional y de empuje hacia lo que ellos han considerado, o el gobierno nuevo ha considerado, una nueva forma de llevar la economía, que no es una economía extractiva, sino de desarrollo, de infraestructura, de industrialización, y ha hecho mucho énfasis en temas de tecnología. En el artículo 147, y no voy a leer más de 2, de esa ley, de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se lee lo siguiente, dice: transformación digital pública. Las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito define el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios, la transformación digital deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la cuarta revolución industrial, entre otros. Entonces ya hay un mandato legal que vamos a ver cómo se desarrolla más adelante en la apropiación para que esa transformación pública, esa transformación digital pública, se haga con tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y esas políticas generales dadas por la ley se recogen en el documento COMPES 3975, en el cual se traza una política ya integral de desarrollo de un sistema de información a través de todo lo que es la tecnología las tecnologías que recoge la cuarta revolución industrial. Por esa época, el Ministerio de Comunicaciones, pues el presidente de la República, a través del Ministerio de Comunicaciones, hace la alianza con la alcaldía de Medellín y crean el centro de la cuarta revolución industrial en Medellín, que pues estoy seguro que muchos de ustedes han leído sus documentos y sus avances. Y posteriormente hace recogiendo las recomendaciones que se hizo a través de se invitaron lo que se llamó en su momento la red de sabios y recogen en un documento COMPES la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual pues evidentemente todas las tecnologías de cuarta revolución tienen una importancia y un protagonismo relevante
materializándose finalmente en una guía de referencia para en lo que es la guía de referencia para la adopción e implementación del proyecto con tecnología blockchain, que tuvo una primera versión en diciembre de 2020 y tuvo una versión actualizada en mayo de 2022. Y es la guía que establece el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones para que todas las entidades que estén dispuestas a adoptar sus procesos de transformación digital tengan en cuenta la forma como se debe adelantar. Entonces, vistos los dos subcapítulos iniciales, vamos a revisar qué ha pasado con la regulación de lo que fueron las criptomonedas. Muchos habrán oído sobre el sandbox que se desarrolló por parte de la Superintendencia Financiera y vamos a ver exactamente cuáles fueron las recomendaciones. En esta línea de tiempo que arranca en 2017, vamos a ver los principales pronunciamientos de las entidades públicas y consultoras de la administración pública sobre aspectos que tienen que ver con lo que se mencionaba pues con la tecnología blockchain y específicamente sobre los criptoactivos. El Consejo Técnico de Contaduría Pública, en ese concepto del 2017, menciona lo siguiente: manifiesta que los criptoactivos son un instrumento financiero. Sin embargo, aclara que los activos virtuales no deben ser considerados efectivo ni activos financieros para efectos contables. Es decir, si una empresa llega a tener, o un particular llega a tener un activo en una criptomoneda, no puede contabilizarlo dentro de la caja de la sociedad, o porque pues no, si bien es un instrumento financiero, no puede ser considerado, como lo dice el Consejo Técnico, ni efectivo ni activos financieros para efectos contables. Ese mismo año, la DIAN, en este concepto 20436, también se refiere al asunto y dice lo siguiente: las actividades de creación y transferencia de criptoactivos se encuentran grabados a través de la renta y en consecuencia debe reportarse en las declaraciones tributarias del contribuyente. Ha reconocido los activos virtuales para efectos tributarios. Estamos en época de declaraciones de renta, todos estamos pasando por esas, así que quienes hayan tenido, creo que Peter ya, no sé si la declaración de renta la tendrá que corregir, pero si tienen criptoactivos, tienen que ser declarados desde el 2017 de acuerdo con el concepto de la Dirección Nacional de Impuestos. Y en el 2018, el Banco de la República, en un primer pronunciamiento, hace la advertencia al sector público, pues al sector en general, y menciona que no pueden ser considerados no puede ser considerado como una moneda nacional, ni fuente de pago. Ahí hay una discusión posterior. La Superintendencia de Sociedades en el 2020, a través de un concepto, considera que un criptoactivo puede ser entregado por un accionista como aporte en especie de cualquier sociedad. Así que si bien si se va a constituir una sociedad y yo tengo un aporte en capital en dinero, pero también tengo un aporte en especie, pues esa sociedad tendrá un capital conjunto de entre esos dos activos. Y la UIAF determina que todas las operaciones que se hagan en criptoactivos deben ser reportadas y deben ser reportadas por quienes hagan las transacciones, es decir, por los exchanges, y le genera a entidades como Binance la obligación de reportar las operaciones que
tienen, y recordemos que la OIAF hace control de lavado de activos, las operaciones que se hagan. No sé el cumplimiento de esto cómo será, pero eso es lo que se mencionó en el 2021. Y para atar lo que ya había dicho la DIAN en el 2017, en un comunicado de este año, perdón, de 2021, no, comunicado del 2022, perdón, anuncia que ya está haciendo fiscalización sobre empresas o personas que hayan negociado con criptoactivos. Entonces, esa es como la línea de tiempo que ha venido cursando respecto de los pronunciamientos que en Colombia han tenido que ver con la implicación y el análisis de los criptoactivos dentro de la actividad empresarial y personal de cada uno de nosotros. Diana ya comentó como el contexto mundial. Yo simplemente hago una mención rápida de lo que ha venido pasando y lo que generalmente uno mira son lo que ha venido pasando en Europa y lo que pasa en Estados Unidos. Aquí el Parlamento Europeo muy recientemente tuvo, en junio de este año, llegó a un acuerdo con el Consejo de la Unión Europea y van a adelantar desde el 20 de junio de 2002 un marco legal necesario para regular el mercado de las criptomonedas. Y se estima que la normativa recién podría entrar en vigencia a fines de 2023. Entiendo que eso pues va aparte como adelante, pues va a centralizar como toda la regulación de países de Unión Europea. Diana nos comentaba que hay avances en cada uno de los países, pero esta es como la intención de, como suele pasar, de la Unión Europea de unificar sus criterios en efectos de desarrollo normativo y reglamentario, como en este caso. Aspectos que va a adelantar: crear un marco legal uniforme para las criptomonedas en todos los países miembros de la Unión Europea, proteger al público de la manipulación del mercado y los crímenes financieros. Mientras estábamos aquí en este auditorio, me llegaba una noticia, por ejemplo, de una criptomoneda de RCN, en la cual mencionaban que una criptomoneda, a raíz de una estafa con una criptomoneda en Cali, pues una cantidad de gente le está reclamando a la Superintendencia Financiera que les ayude a responder por unos recursos que voluntariamente pusieron a rentar el módico interés del 120% y pues ahora piden protección, y pues son básicamente hechos que pues obviamente trata de evitar la administración pública. Protección del consumidor y salvaguardias ambientales para las criptodivisas. Perdón, me salté la última, que es darle competencia a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que aquí se me genera una opinión, y es, hemos visto que y de acuerdo con las criptomonedas que nos explicaron en la anterior, que son criptomonedas que están basadas en monedas fiat, en monedas reales como el euro, como el dólar, pues una intención de quien adquiere esa moneda es poder utilizar precisamente un canal cambiario y un canal de pago. Pero gran parte de quienes actúan en el mercado de criptoactivos lo que tienen es un interés especulativo, y es tratar de obtener unas grandes ganancias con la valorización de un determinado criptoactivo. Y eso tiene una significancia porque pues cambia de acuerdo con esta prueba de Howey, de acuerdo con lo que
se está pensando en Estados Unidos, si en realidad la regulación tendría que ser para activos que estén dentro del marco monetario, es decir, pagos de algún bien o servicio, o una regulación que esté dirigida a efectos de controlar activos que puedan ser objeto de especulación, como las acciones, como los títulos, etc. Y me adelanté un poco, pero en esta diapositiva trato de recoger, si bien ya la Unión Europea recientemente ha decidido unificar sus criterios de regulación, también muy recientemente se ha presentado en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley en el cual se pretende también hacer una regulación sobre varios aspectos de las criptomonedas o criptoactivos. Se pretende que se identifique como un medio de pago. Tratan impuestos sobre activos digitales, que es un aspecto que pues, obviamente le preocupa a todas las administraciones de impuestos. Ya vimos cómo la DIAN se hizo parte dentro de la discusión. Clasificación de los activos digitales para, creo yo, entender muy bien en qué faceta están. Si estamos realmente ante un mercado de especulación en el cual pues básicamente tendría otras reglas que como un medio de pago, definiciones claras para activos digitales, comité específico para asesoría en tecnología y estudios sobre consumo energético y cuestiones ambientales, teniendo en cuenta lo que ya nos comentaban y es la gran energía que se demanda para la creación de criptoactivos. Y finalmente, la creación de un sandbox regulatorio. Y ese sandbox regulatorio pues me da pie para compartirles lo que pasó aquí en Colombia en nuestro sandbox regulatorio y un producto final de ese sandbox regulatorio que ya lo tenemos y es el proyecto de resolución 17 de la Superintendencia Financiera. ¿Qué dice el proyecto de circular externa de la Superintendencia Financiera? Dice que define los activos virtuales y los define como toda representación digital de un activo que se pueda comercializar o transferir digitalmente y se pueda utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda de curso legal, valores ni de otros activos financieros relacionados con las actividades propias de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y para efectos del presente capítulo, estos activos no son considerados activos financieros. Esta es la posición que ya tiene la Superintendencia Financiera después de haber escuchado a todo el mercado en relación a lo que se entiende en Colombia como un activo, muchos dirían criptomoneda, o ya vemos que no son moneda, un criptoactivo. Y aquí a veces las cosas son más fáciles definirlas por lo que no son. Y aquí vamos a ver qué se ha mencionado de qué no son los criptoactivos en Colombia. No cambia la naturaleza de los activos virtuales, por lo cual no son reconocidos como moneda de curso legal ni como divisas y tampoco se enmarcan dentro de la categoría de activos financieros. No regula a los proveedores de servicios de activos virtuales, ni su actividad ni sus operaciones. Reconoce que en el mercado hay unos proveedores de servicios, que son todos los exchange, pero dice, esos proveedores de esos servicios no son responsabilidad mía. Yo no tengo posibilidad de regular las actividades que los exchange tengan dentro del mercado colombiano. No asigna a la Superintendencia Financiera la vigilancia de los proveedores de servicios de activos virtuales y
no autoriza a las entidades vigiladas a celebrar operaciones con criptoactivos por cuenta propia. Es decir, no le permite a los bancos que entren dentro del sistema o a todas las entidades vigiladas, ya vamos a ver cómo lo regula, unas excepciones, a que dentro de sus inversiones hagan operaciones de criptoactivos. Recordemos que lo que hace la Superintendencia Financiera es controlar el mercado financiero colombiano. Incluso en el mercado financiero colombiano hay garantías, el Fondo Nacional de Garantías, que cuando alguna de las entidades pues tiene algún problema, sale ese fondo a responder por la que tuvo el problema. Y aquí le dice a las entidades vigiladas, muy bien, no podemos tapar el sol con la mano, los criptoactivos son una realidad. Incluso en una conferencia el superintendente financiero del 2019 reconocía que a nivel mundial Colombia estaba entre los 5 primeros países que negociaban con criptoactivos, y pues eso hay que de alguna forma empezar a identificar cómo se regula. Le prohibió entonces la Superintendencia Financiera a que los bancos y las entidades que guardan los recursos de todos nosotros inviertan o participen a cuenta propia dentro de los, no compren criptoactivos. Y aquí hay 3 temas que se abordaron dentro de la resolución o del proyecto el proyecto de norma, y son los elementos a considerar por parte de las entidades vigiladas en la evaluación de clientes cuando se trata de proveedores de servicios de activos virtuales, en los cuales hace no se los traigo en la diapositiva, pero hace una extracción detallada de toda la información, y es básicamente la información que se le pide también a cualquier cliente que va a entrar a un banco a solicitar un préstamo, lo que sea. Es información básica del cliente. En segundo lugar, hace el fortalecimiento de suministro de información al consumidor financiero cuando establezcan alianzas comerciales con esos proveedores. Entonces, le autoriza a las entidades financieras que hagan alianzas con los proveedores de servicios de criptoactivos, con cualquier exchange. Pero les pide, bueno, si usted va a someter a sus clientes a esta operación, adviértales que es una operación que tiene riesgos, que es sobre una entidad que no es vigilada por la Superintendencia Financiera y que es algo así como a todo riesgo. Si usted decide meterse, pues entienda que es una operación que es a todo riesgo. Y aclara que las entidades vigiladas y los productos a través de los cuales se pueden realizar operaciones financieras, realizar operaciones con activos virtuales, y establece pues qué tienen que hacer las fiduciarias, qué tienen que hacer los fondos de administración pública, los fondos privados, y qué tienen que hacer las entidades vigiladas, incluyendo los bancos. Hasta ahí, esa es una fotografía de lo que ha venido pasando en Colombia con la regulación de criptoactivos. Entonces tenemos como resumen que en Colombia las autoridades han establecido primero que los criptoactivos, de acuerdo con lo que establece el Banco de la República, no son moneda. De hecho, el Banco de la República, también lo mencionó Diana, de ejemplo de otros países, está en el proyecto de sacar una moneda digital que no es un criptoactivo, y es una moneda digital, es el peso digital colombiano. Y seguramente mañana en el panel al que asistiré con la directora, con una de las miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, se haga mención al proyecto específico que se tiene por parte del banco de sacar una moneda digital colombiana, un peso digital.
La DIAN ya los ha reconocido como activos en el sentido de que hacen parte dentro de la renta que se tiene que declarar. Las supersociedades ha reconocido que pueden hacer parte de la integración del capital de una sociedad, y la unidad administrativa de la UIAF también se ha pronunciado respecto de que esas operaciones no pueden estar alejadas del esquema de vigilancia de los de lavado de activos. Pero también existen, y ya vimos al inicio de esta jornada, una cantidad de aplicaciones en las cuales se está desarrollando blockchain, y principalmente desde el sector público se hago mención a tres. La Procuraduría está trabajando en temas de poder hacer seguimiento a la ejecución de los contratos estatales con blockchain. Esto es un proyecto piloto. La Agencia Nacional de Tierras también está en un piloto para poder utilizar la tecnología para aspectos de propiedad de los inmuebles. Y por último, básicamente la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, el UPRA, está utilizando blockchain para efectos de hacer una revisión de la cadena de suministro. Esos son los tres primeros apartes. No sé cómo estoy de tiempo. Mal. Listo. Voy simplemente a concluir. Si estas son preguntas que dejo entre la presentación, al final la presentación, para quienes estén interesados, la pueden escanear desde sus celulares, y son preguntas que surgen a raíz de una noticia en el cual la House, que es una empresa que está muy innovadora en el sector inmobiliario, vendió un apartamento en Santa Marta, acá cerca, con el pago en criptomonedas. Entonces, pues, preguntas para los abogados empiezan a existir. ¿Es posible comprar inmuebles con criptomonedas en Colombia? ¿Cómo se puede mostrar ante un juez los pagos en criptomonedas? Si ya es difícil en la vida real, pues mucho más lo será en temas de criptomonedas. Y es un medio de pago únicamente a un valor sujeto a regulación. Son preguntas que, doctor Juan Carlos, tendremos la oportunidad de empezar a tratar de contestar. Finalmente, una pregunta, que ha venido pasando en el tema de regulación y una ley que se refiera a todos los temas de criptoactivos. Hay un proyecto de ley que inició el representante Toro, Mauricio Toro, hoy presidente del ICETEX, que ha tenido 3 intentos. Se archivó por falta de debate en mayo de 2019, en el 5 de agosto del 2019 también, el 20 de julio también no pudo tener segundo debate dentro de la misma legislatura, y finalmente hay un proyecto que es el que está cursando en Cámara de Representantes, que es el mismo proyecto. Y aquí se cumple el adagio de que un proyecto de ley que no esté patrocinado por el gobierno, pues es difícilmente que se apruebe. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley que está hoy actualmente en Cámara de Representantes, primer debate, falta segundo debate. Define los criptoactivos, que no es muy, y perdón, paso así rápido por temas de tiempo, no es muy diferente a lo que ya hemos visto, y crea un registro para los exchange que quieran adelantar operaciones en Colombia.
Binance y los demás exchanges que quieran adelantar operaciones en Colombia, deberán inscribirse en este registro para que puedan ser identificados como operadores válidos de comercialización de criptoactivos. Adicionalmente, genera un marco de operación, un marco de protección al consumidor. Evidentemente, el consumidor pues puede llegar a ser objeto fácilmente de este tipo de actividades como el que les comenté. Hay un capítulo importante sobre prevención de actividades ilícitas como el lavado de activos, evasión de impuestos, entre otros, y recoge una práctica que ya se tuvo con esta primera experiencia, pero pone a disposición de que todo este proyecto se ha desarrollado con el mecanismo de Sandbox. Así que este es un poco el resumen de lo que ha venido pasando en Colombia. Los retos regulatorios pues son inmensos, no solamente pues porque ya estamos dentro del tema de criptoactivos, que es en el que más pronunciamientos se han presentado, pero obviamente tendremos unos retos regulatorios en los demás servicios que se puedan llegar a generar con esta tecnología de blockchain. Así que les agradezco mucho la paciencia y espero poder contar con cualquier duda. No sé cómo se harán, pero trataré de contestarles. Muchas gracias.